bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Holanda da luz verde para que gobierno de Aruba para el recorte salarial de empleados públicos. Turista fallece por complicaciones de salud en el mar. Se conocen más detalles de la muerte de la DJ colombiana. Ya son 7 días de protestas en el centro de Lima, en Perú. Loto llega con su gran campaña de Instacash. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer, les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para un tremendo fin de semana. Empezamos con una muy buena noticia, pues el día de hoy, a través del Consejo de Ministros del Reino en Holanda, aprobaron que paren el recorte salarial de los empleados públicos y semipúblicos. Muy seguramente esto es un muy buen paso para el gabinete Weber Cruz II. En el mediodía de hoy viernes, hora de Holanda, es decir, en la mañana de aquí a Aruba, terminó una reunión del Consejo de Ministros del Reino en Den Haag. Holanda allí decidió, detrás de los últimos desarrollos que hemos venido viviendo, que Aruba está en la condición para devolver el recorte salarial a los empleados públicos y semipúblicos. Eso fue anunciado por la propia secretaria de Estado, señora Alexandra Van Huffelen, a la salida del encuentro en el cual el ministro plenipotenciario, el señor Juan Adi Thijssen, también estuvo presente. Allí se le da crédito a la buena gobernación del gabinete Weber Cruz II y al Parlamento de Aruba. La señora Alexandra Van Huffelen declaró que, debido a que las islas ya no necesitan del sostén de liquidez y de la introducción que conocimos como la norma Evelyn, pueden parar con el recorte salarial. La secretaria de Estado espera que este cambio traiga un alivio para todas aquellas personas que tienen una entrada más baja en el aparato público y hacer más fácil la situación que estamos viviendo, por ejemplo, los efectos de la inflación que ha azotado a muchísimos países. Asimismo, la señora Alexandra indicó que aunque anteriormente redujeron el recorte para los empleados públicos, ahora cuenta también para ministros y parlamentarios y son condiciones claras. Cambiando de tema, el día de ayer se llevaron a cabo diferentes accidentes en donde el cuerpo policial, la ambulancia, estuvieron bien presentes. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención. Tristemente, un turista tuvo una complicación con su salud y falleció. Ayer jueves al mediodía, un bote de Pelican Montfort estuvo allí con un grupo de turistas en la parte de Mangel Alto y allí unos turistas estaban haciendo snorkel. El personal de Pelican notó que algo extraño estaba ocurriendo con uno de los turistas y de inmediato llegaron en su dirección y constataron que la persona no estaba reaccionando. Por eso inmediatamente llamaron a la alarma de las autoridades, quienes se movilizaron con la policía y la ambulancia con urgencia hacia el área de Balashi. Debido a que los catamarán no pueden llegar a esta área en el muelle de Palm Island, allí un equipo rápido de Palm Island le dio una mano y trajo a esta persona de vuelta a ese muelle mientras que estaban haciendo la reanimación. La ambulancia se presentó rápido, continuaron con todos los trabajos, sin embargo el turista no estaba reaccionando. Tristemente tuvieron que llamar al doctor Teixeira para que se presentara al sitio y constatara la muerte de este turista de 60 años. También la Oficina de Gestión de Ayuda a las Víctimas se presentó para poderle dar una mano y un aliento a la familia en estos momentos difíciles. Por parte de todo el equipo de Primera Plana y también de Telearuba, extendemos condolencia a la familia del fallecido. En otro hecho, ayer jueves en la tarde en la avenida Nelson Oduber, lo que conocíamos como Exasakiweg, un conductor joven en un Hyundai Elantra perdió el control debido a que otro vehículo se bajó en esta vía hacia su mano derecha y allí él ingresó al monte volteando su vehículo por completo. Cuando la policía se presentó al sitio, efectivamente se encontró este auto con las llantas al aire. Sin embargo, el conductor había salido por su propia fuerza. La ambulancia se presentó y los paramédicos controlaron al conductor. Entre tanto, ayer jueves en la tarde, en la cruzada de Eimastrat y Socotorolán, sucedió un accidente entre dos autos por falta de preferencia. La policía se presentó de inmediato y constató que la dama, que venía manejando una Ford Explorer, subió a la cruzada y no le dio la preferencia al otro vehículo, un Nissan Versa. Debido al impacto, ambos vehículos quedaron con mucho daño material. En uno de los autos los airbags salieron y la señora que se encontraba en el Versa resultó levemente herida.
Cambiando de tema, sabemos la labor indispensable y el trabajo arduo que ha desarrollado la Oficina de Turismo de Aruba para poder explotar mucho más y que muchas personas puedan llegar a nuestra isla y de esta forma fortalecer el turismo. Sin embargo, también han seguido muy de cerca lo que tiene que ver con la frontera con Venezuela, pues ante esto tenemos la posición de la Oficina de Turismo de Aruba frente a la reapertura. Como la Oficina de Turismo, ya el año pasado comunicamos nuestra posición, que es de sí, vemos una reapertura de Venezuela de una manera favorable, y eso después de también consultar a diferentes socios del sector comercial, entre otros. Pues de esa parte, naturalmente, hay mucho interés y hay mucha necesidad también, y puntos claves que son en favor de esa reapertura. Sí, del otro lado entendemos y tenemos toda la comprensión también y el respeto para otros procesos que se tienen que atender y manejar debidamente antes de efectuar esa reapertura. Pues esperamos de que este año sí, y la anticipación es que en este año sí se va a efectuar esa reapertura de las fronteras, y allí tendremos que ver entonces qué tendría eso como impacto de la perspectiva de turismo. Y allí ya se hicieron algunos cálculos en ATA para así poder analizar cuántos visitantes quizás vendrían a Aruba sin que nosotros hemos comenzado aún con mercadeo, que tenemos la intención de hacer unas actividades limitadas quizás, pero algunas actividades se van a efectuar en el mercado también. Y tenemos que tomar en cuenta que el mercado requiere visa de los que van a viajar para Aruba. Pues todo el análisis que hicimos es también tomando en cuenta ese factor, que es muy importante. Empezamos nuestra ronda internacional en Bogotá, en Colombia, porque la Fiscalía tiene más de 3.000 videos probatorios que muestran la sevicia con la que este hombre americano no solamente acabó con la vida de esta joven, sino también todo el modus operandi hasta que la dejó tirada en el basurero. La cámara del parqueadero capta a John Paulus con un carro de mercado y en su interior una maleta de viaje donde estaría el cuerpo sin vida de Valentina Tres Palacios. El norteamericano cubre la maleta con una cobija gris. A las 10:05 de la mañana del domingo 22 de enero, Paulus levanta la maleta y la guarda en el baúl del carro. Acomoda todo como si fuera a salir de paseo. Con frialdad, pone la maleta donde estaría el cuerpo de su novia en la parte de atrás del vehículo. Deja el carro del mercado a un lado y sale del edificio. Este fue el final de un viaje que empezó Paulus el 19 de enero cuando llegó a Bogotá y se instaló en un apartamento de este edificio, al cual llegó con Valentina al día siguiente, como pueden ver en este video de una cámara de seguridad del mismo edificio. A las 7:18 de la noche, Valentina primero y luego su novio salen del ascensor. Luego Paulus se dispone a abrir la puerta del apartamento arrendado. Las maletas son de Valentina. En ellas, la DJ llevaba sus pertenencias, pues había estado horas antes en el apartamento de su madre recogiendo su ropa porque iba a vivir con el que decía era el amor de su vida. Estas imágenes hacen parte de las más de 300 horas de video en poder de la Fiscalía, que además tienen fotogramas como el seguimiento del principal sospechoso del crimen y del que hacen parte estas fotos. En esta se ve el carro alquilado por Paulus entrando y saliendo del edificio. En esta otra se observa a la pareja besándose el mismo 20 de enero. Al parecer, fue el momento cuando recogieron las pertenencias de Valentina que Paulus guardó en el baúl, según esta otra foto, al parecer, para luego ir al apartamento alquilado por el sospechoso. Las fotos también registran movimientos de entrada y salida del apartamento y esta última imagen de Valentina con vida. Al final se observa a Paulus sacando en el carro del mercado la maleta que luego pone en el baúl de su auto y que sería la misma donde estaría el cuerpo de Valentina, hallado después en el bote de basura en Fontibón. La reconstrucción con las fotos también deja ver a Paulus en el aeropuerto al momento de salir hacia Panamá, a donde huyó. Plan que lo llevaría luego a Turquía.
Cambiando de tema, sabemos que ya Perú ha vivido muchísimas semanas en conflictos por las manifestaciones, por las protestas y que esto también ha dejado una gran cantidad de fallecidos. Pues en el centro, en Lima, ya son 7 días que se cumplen de estas protestas y según lo que ha indicado, cada día podría estar escalando. Séptimo día consecutivo de manifestaciones en Lima. Esta vez el punto máximo de concentración fue el Parque Universitario, a donde llegaron durante la tarde varios grupos de manifestantes, pero que no pudieron seguir avanzando por la avenida Abancay, como era su objetivo. Aquí un fuerte contingente policial se mantuvo para impedir el paso hacia el Congreso de la República. Al momento no se han registrado agresiones, la protesta se mantiene en un tono pacífico y en realidad quienes se han visto perjudicados son las personas que transitan principalmente por la vía Abancay, el transporte público que, como suele ocurrir, tiene que ser desviado. Incluso en un momento un bus quedó prácticamente atrapado entre los manifestantes. Hubo ahí un momento de conflicto con el conductor que tuvo que hacer, de hecho, varias maniobras para retornar por la misma vía por la que había llegado hasta ese punto. Entre los manifestantes hemos podido ver que continúan presentes las delegaciones que llegaron de las regiones del sur, principalmente de Cusco y Puno. De hecho, también pudimos ver entre los manifestantes un rostro conocido para la música andina, es la cantante Yarita Lisset, quien participó precisamente con la delegación de Puno y así lo transmitieron también a través de algunas redes sociales. Entre las arengas, pues los manifestantes han señalado que las manifestaciones continuarán y de hecho hicieron ya una convocatoria para el día de mañana sin indicar el punto exacto, pero que debe ser o la Plaza 2 de Mayo o la Plaza San Martín, como ya se ha hecho costumbre y donde han terminado las manifestaciones. La comunidad en los Estados Unidos continúa lamentando los atentados que se han vivido en los últimos días. 2 de ellos en una diferencia de 4 días y ocurrieron en California, en donde allí varias de las personas que tristemente perdieron la vida también eran de origen latino. El informe es de La Voz de América. José Romero y Marciano Martínez Jiménez, de origen mexicano, se encuentran entre las víctimas mortales de las más recientes masacres en California. Ellos eran empleados de 2 de las granjas en Half Moon Bay, en el sur de San Francisco, Mountain Mushroom Farm y Concord Farms, donde el sospechoso, Shun-Li Zhao, de 67 años, ya en poder de las autoridades, comenzó a disparar y mató a 7 personas. Somos de Santiago Apóstol, Ocotlán, Oaxaca. Somos del estado de Oaxaca, pero como ahorita pasó esta tragedia, nunca pensábamos que iba a pasar ese con nuestro paisano de nosotros. Ellos, pues toda la gente aquí lo conoce, un buen muchacho, nunca se mete con nadie, es muy respetuoso él con toda la gente. Otro agricultor mexicano, Pedro Romero, hermano de José, también fue baleado y se encuentra en el hospital. La masacre está siendo investigada como un crimen de violencia laboral, algo inusual entre los agricultores, dice este trabajador. No, de balaceras no. Peleas entre la gente de ahí, de los trabajadores del rancho, sí, con cuchillos, nada más, una sola vez. Eso es lo que había pasado, nada más. Este fue el segundo tiroteo masivo en tan solo 4 días en California y que de nueva cuenta sacude a la nación. El sábado 21 de enero en Monterey Park, un hombre de 72 años, Ha Kent, disparó y mató a 11 personas en un salón de baile. El agresor se suicidó al día siguiente al verse descubierto por la policía. En total 18 personas murieron y 10 más se recuperan de las heridas. Nos vamos ahora a Pasto, a Colombia, y debido a la situación que se mantiene entre la frontera entre Ecuador y Colombia y el desabastecimiento que se tienen en muchísimos lugares, lamentablemente la fruta, la verdura está llegando totalmente dañada, y esto por el proceso que se está registrando y las demoras para que todos los agricultores reciban estos productos. Podridas, con hongo o muy golpeadas es el estado en que llegan por estos días toneladas de frutas a Pasto. Esa viene de allá de, ¿qué es? Del valle esa. Y viene muy mala, 5 días que se demora en todo lo que
Si llega ya hecho, vea cómo llega, ya pueden mirar ustedes, que llega muy mala, se bota casi, del viaje casi mitad por mitad vamos botando. El cierre de la vía panamericana por el deslizamiento en Rosas atrasa varios días la llegada de alimentos del interior del país, lo que causa daños a los perecederos. Uno ya tiene un tiempo determinado y por las vías se están demorando ya 3 días. O sea, por decir la naranja de Armenia aquí son 12 horitas que se gastan los camiones. Y la vueltica por allá son 4 días. Distribuidores de fruta están perdiendo su inversión. No, pues imagínense. Uno invertir, póngale un viaje, son 18 millones y arriesgar más que todo. Y ahí acá 2 viajes ya se derrumbaron. Todo eso es que la vía de acá del Putumayo es muy mala, muy angostica. Más flete están cobrando. Si cobraban 2 millones, ahora están cobrando el triple. Por lo que es muy lejos, dicen por allá. Por otro lado, los productos que se dan en la región han bajado de precio. Estamos trágicamente afectados por la vaina de que no se puede sacar los productos y por esa vaina se han rebajado. Lo que es cuestión de zanahoria, papa, cebolla. Estaba a 35, 40 y ahora están dando a 18, a 15. De esta manera, cada día es más difícil conseguir algunos productos de la canasta básica, mientras los productores pierden en sus cosechas. Cambiando de tema, los Estados Unidos presentó su nuevo embajador frente a la Organización de los Estados Americanos, quien tiene una postura bien clara frente a la situación no solamente fronteriza, pero también las situaciones políticas y también violación de los derechos humanos que se están viviendo en Latinoamérica. Good morning, buenos días. A favor del diálogo y en busca del respeto a la democracia y los derechos humanos, desde Perú hasta Nicaragua. Así lo expresó este jueves Frank Mora, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Pero siempre la OEA y Estados Unidos estaría dispuesto a tener conversaciones siempre y cuando hay seriedad por parte de Nicaragua de tener un diálogo abierto, honesto sobre el tema de la democracia y los derechos humanos. El gobierno de Ortega se ha negado a entablar conversaciones con Washington, a quien acusa de intervencionismo. En 2021, Nicaragua decidió dejar vacante su silla en el organismo, al igual que lo hizo en 2019 el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y Estados Unidos se muestra en contra de su eventual regreso, a pesar de las aparentes intenciones de Maduro de retomar las relaciones diplomáticas alrededor del mundo. Que países donde existen esos tipos de regímenes no deben tener presencia en la OEA, si es que vamos a ser consecuentes. Mora se refirió a la actual crisis política y la violencia en Perú y respondió directamente a supuestas acusaciones. No ha habido ninguna intervención de Estados Unidos en Perú. Eso es falso, completamente falso. Nosotros estamos apoyando, como dije anteriormente, el proceso político, insistiendo en un diálogo. En el organismo, cada vez más países han descartado públicamente hacer uso de la presión diplomática, argumentando que están en contra de la injerencia extranjera. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Fort Myers hizo la entrega de los premios de su gran campaña de Folk Quartets. Carnaval Puseita, Aruba de ambiente, creando conexión, creando conexión Puseita. In 69 we party, so move up behind it, drop everybody. Plumas de chipa y a tu camina, Puseita, mula de mulaco, van a gozar. Puseita, sponsor oficial del Carnaval 69. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea,
Pepto-Bismol alivia náusea, diarrea, queimamento e mal-estar de estômago, causava excesso de comida e bebida. Pepto-Bismol, busque na botica preferida. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer estuvimos en la entrega oficial de la campaña de Fun Quartets de Fun Miles, en donde allí junto con muchos de los ganadores estuvimos en esta ceremonia especial y recogimos algunas de sus expresiones. Nos encontramos aquí desde Toyota Aruba porque se llegó el gran día de la entrega del tremendo auto, una camioneta Toyota Rush a la ganadora de esta gran campaña de Fun Miles, Fun Quartets, y también tenemos muchos ganadores en esta excelente campaña. Houdt een celebração junto com o ganador, para assim nós temos a parte oficial onde nós estamos entregando o prêmio. Todo prêmio não constava de estar muito fabuloso, mas agora nós temos o prêmio um pouquinho mais grande e claro para trás vou ter auto novo e também junto com ano de seguro e 5% na gasolina. Dus wat erbij komt Toyota Rush e eigenlijk voor ano wordt eigenlijk klaar para ir caminho e abrir ano de autonome. Agora que também nós temos campanha com a começar acaba, com a campanha de carnaval, junto também com Toyota, nós temos bem parada, nós estamos presente, nós estamos parte von items maneira se chama assim, e também vou ganhar prêmio na fabuloso. Maneira 2 spots, de TUB, sua massa, vou ganhar esse e 2 spots para parar de luz. E para esse então é fácil. No me se llena wega, vai riba e post riba nos Facebook, klik riba link, dan wordt hij een paar perguntas, e nesse dan wordt hij eigenlijk contesta para ganhar e prêmio fantástico aqui. Sí, hoje é dia especial, nós vamos entregar a bonita Toyota Rush e nós estamos muito contentes que nós podemos entregar hoje e nós temos gente mais da cor Toyota que vai caminhando na Aruba e que com mais tem tremendo SUV, mas é Toyota Rush, fantástico. Agora que mesmo está junto com o Fun Miles em campanha durante o carnaval, pero depois nós também seguimos com roupa e mais campanhas, queda pendente, queda lá no Facebook, no website Toyota Aruba y tem auto novo na caminho, pues queda pendiente. Bueno, nerviosa, no pude reaccionar como cualquier ganador hubiera reaccionado porque yo estaba en el hospital, pues me llamaron y no pude contestar de una, entonces yo dejé que se cerrara la llamada y después volví a llamar y no me contestaron. Y después me volvieron a llamar y yo contesté, me preguntan, ¿usted es Florelba? Yo sí. ¿Usted jugó en el juego? Yo sí. Y bueno, tenemos buena noticia, usted se ganó el carro. Yo estaba como conteniendo la emoción porque estaba enfrente de mucha gente que estaba en el hospital y entonces pues ya muy contenta, nerviosa, me puse a temblar porque pues la primera vez que gano algo, entonces fue una experiencia muy chévere, muy emocionante. Me parece chévere, es algo como interactúan con la gente, o sea, aprecian o sea, que uno compre, que sea uno cliente y uno también puede participar y tener chance de ganar premios. Pues muy contento, no esperado, claro, entonces cuando recibí la llamada fue una sorpresa y estuve muy contento. Sí, mi esposa pasó 2 noches llenando con mis hijas y sí, yo vi que tenía sí, se divirtieron y pasaron un buen tiempo llenando los Fun Quartets. Pues lo vamos a poner en buen uso para sí, mejorar la exterior de nuestra casa. Sí. Well, é toda uma emoção grande, você era um aspecto do ano, então tive 2 noites sem dormir, com uma madrugada pega depois, nós assim cambia com diferente gente para pura placa turcosa para visitar e well, essa que para me viaja como assim eu aqui e é tudo super leuk, dus é não tudo difícil, mas ela vai. Well, é tudo net algo que me mester, dus ja, agora que me também perfeito.
esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de MedLab. Agenden su cita para que cumplan con el chequeo anual de su salud por parte del laboratorio MedLab Aruba. Hoy nos enfocamos en el paquete para los hombres. Estos paquetes incluyen, por ejemplo, chequeo de la glucosa, la testosterona y muchísimo más. Análisis urológico, pero también la interpretación de los doctores. Van a poder visitar www.lab.aw para más información y los paquetes que ellos tienen. Asimismo, tomar contacto al 586-1600 al laboratorio o al WhatsApp para el servicio al cliente al 597-5544. Recuerden el chequeo preventivo para los hombres. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este intrépido perrito que hace de las suyas con una bolsa de boxeo. Pues allí, al notar que su amo también está golpeándole a esta bolsa, pues él no se quedó atrás y decidió hacer lo mismo. Las redes sociales están llenas de curiosas historias sobre las mascotas. En esta ocasión, un perrito de color blanco se robó la atención de todos tras ser captado entrenando junto a su dueño con un saco de box. Los golpes del pequeño Can desataron risas en Instagram. En este video publicado se observa cómo el hombre se encontraba entrenando con un saco de boxeo colgando del techo. De pronto su perrito decidió sumarse a la rutina y empezó a propinar golpes desde todos los ángulos. En un salto golpeaba la bolsa con sus patas delanteras, en otro con las traseras, incluso se debe brincar y colocar una de sus pequeñas extremidades sobre el saco. De inmediato siempre se levanta para continuar con el ejercicio, lo cual recibe aliento de su dueño. Y les dejo nuestra emisión de hoy viernes con una gran campaña que arranca este próximo 30 de enero de nuestros amigos de Loto Cambiando Vida y su campaña conocida como Instacash o dinero en efectivo. ¿Quieren conocer un poco de cómo podrán ganar dinero al instante gracias a Loto? A continuación. Nos encontramos desde la oficina principal de Loto porque a la familia de Loto tenemos un nuevo juego que se llama Instacash o dinero instantáneo. Jugarlo es sumamente fácil, ustedes van a poder ir a cualquiera de los revendedores o también a las oficinas de Loto y empezando desde 2 florines. 3 florines y 5 florines, ustedes van a poder ganar dinero en efectivo. Por ejemplo, con su tiquete de 2 florines podrán ganar un máximo de 3.000 florines. Con 3 florines van a poder ganar un máximo de 5.000 florines. Y con 5 florines podrán ganar un máximo de 10.000 florines al instante. ¿Cómo juegan? Por ejemplo, con 2 florines ustedes van a recibir diferentes números que van a tener que combinar con los números de abajo. Al momento en que consigan, por ejemplo, que los 2 números hicieron una combinación y si se dan cuenta, si lo pueden multiplicar por 1, 2, hasta 5 veces con 2 florines, hasta 10 veces cuando dan con 3 florines y hasta 20 veces con 5 florines. Así que ya lo saben, es muy fácil, van a poder jugar las veces que sea necesario y van a poder ganar dinero al instante desde sus revendedores. Y recuerde que cuando sean los premios más grandes lo podrán cobrar acá en las oficinas de Loto. Un juego de verdad para todos. Y recuerden que este juego de Instacash o dinero en efectivo va a estar disponible para todos ustedes a partir del 30 de enero. Así que Loto, la Lotería de Aruba, arranca este año 2023 con muchísimos juegos, pero también para que ustedes, nuestra comunidad, puedan participar y también ganar. Sim, nós queremos invitar o povo de Aruba por passar na revendedor favorito e assim pedir para o Instacash e pedir na dia vai ganhar aqui e assim por boa suerte com Instacash. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que van a poder quedar conectados a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz fin de semana.